Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia, seguidores que están pendientes de toda la actividad que generamos y noticias a través del Corazón de tu Ciudad. Nos siguen en www.elcorazondetuciudad.com.co, también en nuestras redes sociales de Twitter, de Facebook, de YouTube. En este día con un tema muy especial y una invitada que está con nosotros para hablar de un tema muy importante, enmarcados dentro del Día de la Afrocolombianidad, que se celebró el pasado 21 de mayo, por supuesto, de la herencia africana. Todos estos temas que concitan nuestra atención y que nos invitan un poco a la reflexión y a pensar en la importancia que tiene el reconocimiento de todos los pueblos, de toda esta gran amalgama de personas que viven en nuestro país y que la enriquecen con su cultura y con su idiosincrasia. Con nosotros está en esta mañana Josefa Hernández, nuestra invitada en la mañana de hoy. Muchas gracias, Josefa, por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Muchísimas gracias a ustedes por extenderme esta invitación a participar de este programa para que podamos conversar sobre temas de suma relevancia para la comunidad afrocolombiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josefa. Pues contémosle a nuestra audiencia quién es Josefa, cómo ha estado liderando todos estos procesos importantes. Háblanos un poquito de tu perfil para que nuestra audiencia lo conozca. Bueno, yo soy Josefa María Hernández Cabarcas, soy palenquera de la comunidad de San Basilio de Palenque en Bolívar, muy cerca de la ciudad de Cartagena. En la actualidad, pues estoy trabajando para la Comisión de la Verdad. Yo soy profesional en lingüística y literatura, magíster en ciencias políticas, maestrante en administración pública, y estoy apoyando a la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, sobre todo lo que tiene que ver con el diálogo social para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Josefa, hablemos un poco de la diferencia de lo que es un raizal, un palenquero y un afro, como para contextualizar a nuestra audiencia sobre ese tema. Algunos no lo tenemos muy claro y sería bueno saber, digamos, esas diferencias en cuanto a su ubicación geográfica y demás. Claro que sí, Julio. Bueno, estas formas diferenciales de nombrar a las comunidades negras en Colombia se desprenden también de la Ley 70 de 1993, que es la Ley de Comunidades Negras. Esta ley, a su vez, desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia y ha sido un avance normativo muy importante, yo diría, el avance normativo más importante que han tenido. La diferenciación tiene mucho que ver, primero, con las prácticas culturales y segundo, con la relación que establecen estas comunidades con el territorio, sobre todo en esa relación o ese relacionamiento campo-poblado. Las comunidades afrocolombianas son todas aquellas comunidades de la diáspora que tienen asentamiento en las ciudades, que tienen asentamiento en los contextos urbanos. Estas comunidades son las que en la Ley 70 se hace referencia como comunidades afrocolombianas en esa relación de la diáspora afro con el contexto urbano. Mientras que las comunidades negras son aquellas comunidades que están asentadas en el contexto rural, fueron aquellas comunidades que poblaron territorios baldíos y que a través de la Ley 70 tienen el derecho tanto a la titulación colectiva de esos territorios como a la creación de los consejos comunitarios, que son la máxima autoridad al interior de estas comunidades y son además los órganos encargados de interlocutar con las instituciones del Estado. Mientras que la comunidad raizal es la que pertenece al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Y los palenqueros, los que pertenecemos a la comunidad de San Basilio de Palenque y el Palenque de Uret, y bueno, muchos otros palenques que surgieron en este proceso de las gestas independentistas. Sin embargo, son pocos. En realidad solo subsisten en la actualidad dos palenques, y bueno, estas dos últimas comunidades que te acabo de mencionar, la raizal y la palenquera, son las únicas comunidades de ascendencia afro que en la actualidad poseen una lengua propia, como es el creol de San Andrés y la lengua palenquera de San Basilio de Palenque. Sin duda nos damos cuenta, Josefa, de toda esta riqueza y toda esta historia que tienen estos pueblos, pues, la incidencia y toda su cultura. Hoy la estamos conociendo más de cerca, la estamos admirando y la estamos, por supuesto, aceptando en otras regiones del país. El pasado 25 de mayo se realizó en Bogotá el encuentro territorial reconocimiento, la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, la región centroandina, que tengo entendido abarca Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. Queremos que nos hables, Josefa, del objetivo de ese encuentro, la finalidad del mismo. Bueno, Julio, sí, este encuentro, al igual que otros que hemos venido realizando a lo largo y ancho del país, en las distintas regiones de Colombia, tiene como objetivo visibilizar las afectaciones que en el marco del conflicto armado han sufrido estas comunidades, pero no solo quedarnos allí en la visibilización de las afectaciones, sino también reivindicar la dignidad de las víctimas de este conflicto, que la sociedad colombiana reconozca estas afectaciones, que conozca que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras han sufrido un impacto desproporcionado en el marco del conflicto armado. Y precisamente estos encuentros lo que buscan es visibilizar esa verdad, buscan contribuir a la construcción de una verdad colectiva, sobre todo una verdad que se construye desde las voces de las víctimas, que se construye desde las voces de las comunidades, de las organizaciones, de los consejos comunitarios, y que apunta a que la sociedad colombiana pueda reconocer estas afectaciones, pero que además pueda contribuir a que entre todos podamos construir esa paz que tanto anhelamos, y que entre todos podamos coadyuvar a que las comunidades que han sido víctimas de este conflicto puedan reconstruir su tejido social, pero que además puedan construir esa confianza que se ha perdido en el marco de este conflicto, y que puedan además fortalecer todo su acervo cultural, sobre todo estas comunidades que por efectos o a razón del conflicto armado están ubicados en contextos urbanos, y que obviamente ha habido una ruptura entre ellas y su territorio. Y sabes que para estas comunidades el territorio es de suma importancia, para estas comunidades el territorio hace parte de sus dinámicas de su vida, y por ello esos encuentros buscan que podamos visibilizar eso, pero que como sociedad también podamos dar una mirada en términos de reconstruir todo aquello que el conflicto ha fracturado. Josefa, ¿a dónde quieren llegar ustedes con este tipo de eventos? Bueno, este tipo de eventos hacen parte o están enmarcados en el objetivo de reconocimiento de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tiene un objetivo de reconocimiento, tiene un objetivo de esclarecimiento. Estos objetivos van muy de la mano, es decir, el objetivo de esclarecimiento, como su nombre lo indica, busca esclarecer la verdad, reconstruir la verdad de lo que sucedió en el marco del conflicto armado. Y los objetivos de reconocimiento buscan reconocer la dignidad de las víctimas. Estas personas, estas comunidades han sido deshumanizadas en el marco de este conflicto, han sido tratadas como objetos, su voz no se ha escuchado, no se ha respetado, y justamente lo que se busca desde los actos de reconocimiento es reconocer esa humanidad, reconocer esa dignidad de las víctimas, decirle: los entendemos, reconocemos sus afectaciones, reconocemos todas las fracturas que se han generado en el marco de este conflicto, y como sociedad y como Comisión de la Verdad dignificamos a las personas, dignificamos a las comunidades, pero además visibilizamos estas afectaciones, que Colombia entera reconozca que estas comunidades han sufrido unos impactos muy fuertes en el marco de este conflicto, y es precisamente eso, que esa verdad no quede oculta, sino que se puedan reconocer y que la sociedad colombiana genere conciencia en torno a estas afectaciones. ¿Cómo hacen
digamos, organizaciones, corporaciones, fundaciones que quieren unirse justamente a esta causa que ustedes están liderando? Josefa, ¿cómo los ubican a ustedes? ¿Cómo es ese proceso para que las personas que nos están escuchando son de estas comunidades digan, yo quiero también unirme y sumar a esta causa importante? Sí, para nosotros también es muy importante que todos estos procesos se adelanten de la mano de las comunidades y así lo hemos venido haciendo. La Comisión de la Verdad tiene territoriales en distintos lugares del país y a través de estas territoriales, que son las que tienen muchísimo más acceso al territorio, a las comunidades, a las personas que habitan sobre todo en las zonas rurales, a las organizaciones de base de estas comunidades, y es a través de las territoriales que nosotros establecemos esta conexión tan importante para la Comisión de la Verdad con la comunidad, con las víctimas. Hemos venido agenciando estos procesos muy de la mano de ellos y si ustedes se vieron en el acto de reconocimiento, por ejemplo, pueden ver allí que hay una presencia importante de las organizaciones de base de las comunidades que pertenecen a esta región, que hay una presencia importante de los testimoniantes, que los casos se construyen a partir de la voz de los testimoniantes y todas aquellas organizaciones, personas que quieran seguir aportando este proceso que estamos construyendo desde la Comisión de la Verdad y desde la Dirección de Pueblos Étnicos, pues pueden recurrir a las distintas territoriales que tenemos en las distintas regiones del país, pero además la Comisión de la Verdad tiene redes sociales y tiene muchos canales a partir de los cuales o a través de los cuales las personas y organizaciones se pueden comunicar, porque efectivamente esta es una verdad que, reitero, queremos construir de manera colectiva de la mano de las organizaciones y de la mano de las comunidades. Sí, esa pregunta venía justamente, Josefa, porque en la comunidad o en el sector que nos movemos, es una comunidad de más de 1 millón de habitantes, la localidad 18, Rafael Uribe, ha tenido pues en algunas de las submesetas un gran asentamiento de comunidad afro, de personas en condición de desplazamiento. Muchos de ellos se han organizado en fundaciones, en corporaciones, asociaciones, los conocemos de cerca y sabemos pues por supuesto de toda la lucha y de todo también el empuje y el emprendimiento que han logrado hacer con sus comunidades, unidos, saliendo adelante. Entonces, seguramente ellos también querrán unirse a toda esta actividad. Sabemos por el informe que ustedes, pues, la reunión que ustedes tuvieron en el encuentro territorial de cifras importantes. Por ejemplo, según la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con fecha del 30 de abril, se reportaron 12.647 víctimas pertenecientes al pueblo negro de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. Es una gran cantidad de personas que han tenido o han pasado por esta experiencia. ¿Qué decir de esos testimonios? ¿Qué decir de esa situación que han pasado muchos miembros de las comunidades y cómo de alguna manera generar esa sensibilización de lo que ha aportado el pueblo afro en esta situación que ha vivido nuestro país? Bueno, sí decir que los testimonios son impactantes, son muy fuertes en la medida en que vemos cómo seres humanos, personas que vivían en esos territorios, que practicaban sus manifestaciones culturales, que tenían un relacionamiento desde la familia extensa o extendida que tienen las comunidades negras, son desplazadas, han sido desplazadas, han sido obligadas a huir de su territorio, sabiendo además las implicaciones tan fuertes que tienen para las comunidades y para los grupos étnicos, tener que desplazarse de su territorio y sobre todo desplazarse de su territorio hasta las grandes en condiciones de pobreza extrema, pero sumamente importante que también podemos ver en los testimonios, perdón, que estas personas no se quedaron solamente con ese rótulo de víctimas, de desplazados, sino que han venido agenciando procesos de resistencia de los distintos contextos urbanos y vemos allí como muchos de ellos tienen emprendimiento, como muchos de ellos se organizaron
para de forma organizada, de manera conjunta, hacer frente a esta dificultad tan grande como es el conflicto armado. Sumamente importante en los testimonios visibilizar estos elementos, no solo quedarnos allí con el hecho de que soy víctima, el Estado me ha abandonado, el Estado me ha desprotegido, sino cómo desde el quehacer de estas comunidades han agenciado estos procesos tan importantes que les han permitido tener mejores condiciones de vida, que le han permitido organizarse en torno a un mismo objetivo, y es el objetivo de la comunidad. Nosotros desde la comisión queremos generar conciencia en la sociedad colombiana, precisamente evidenciando estas afectaciones, que muchas de estas afectaciones, muchas de estas dificultades que enfrentan las comunidades no se hacen visibles, no se reconocen. Mucha gente desplazada, mucha gente que ha sido desplazada de sus comunidades, llegan a Bogotá y son víctimas también de racismo, de discriminación por su color de piel, porque no pertenecen a este contexto, porque no conocen las dinámicas de ciudad y porque la gente tampoco no conoce la razón por la que estas personas llegan allí. No saben todo lo que hay detrás del flujo migratorio de las comunidades, no solo de las comunidades negras, sino también de los pueblos indígenas hacia las grandes ciudades. Y hay un tema de conflicto allí, hay un tema de desplazamiento, de desterritorialización, de amenazas, de reclutamiento que obligan a que las comunidades tengan que salir hasta las grandes ciudades. Y de allí la importancia de que podamos generar estos espacios de reflexión, estos espacios de visibilización de las afectaciones, que la sociedad colombiana reconozca que esto pasó, que esto está pasando y que la mejor manera de que nosotros podamos contribuir a generar procesos de sensibilización es a través del reconocimiento de la verdad, de la construcción conjunta y colectiva de la verdad sobre lo que sucedió en el conflicto armado. Josefa, todo lo que tú nos estás comentando, pues es bien sabido de que se ha tenido persecución, se han tenido que salir de sus tierras y afrontar muchísimos problemas. ¿Es fácil perdonar y olvidar? No, yo diría que no es fácil perdonar y muchísimo menos olvidar. Tal vez no soy como la persona más indicada para responder esa pregunta, dado que afortunadamente no he sido víctima directa del conflicto, pero sí a través de este apoyo que estoy dando a la Comisión de la Verdad y también en mi comunidad conozco víctimas, he estado muy cerca de las víctimas, he conocido sus historias, he conocido sus relatos, pero también he conocido cómo el conflicto los ha golpeado. En el marco de esta labor, pues uno se encuentra con las personas que han sido víctimas y uno las ve intentando rehacer su vida, uno las ve como que aparentemente viven en la normalidad, pero cuando tú empiezas a conversar con ellas, cuando empiezas a reconocer estas afectaciones, te das cuenta que efectivamente la mayoría de estas personas no han sanado, esas heridas siguen estando allí. Incluso muchos de ellas se niegan a olvidar. Las víctimas nos han dicho, nosotros no queremos olvidar lo que ha pasado en el conflicto, porque olvidar sería desconocer que debemos como sociedad y debemos como Estado agenciar una serie de dinámicas, de prácticas, de acciones que garanticen la no repetición. Entonces las víctimas se niegan a olvidar, pero sí muchas de ellas han tenido la capacidad de perdonar, a pesar de que perdonar a un victimario que te ha causado un daño tan grande, que te ha asesinado a un familiar, que te ha desplazado, que te ha amenazado, que te ha violado, no es fácil, pero muchas de las víctimas han perdonado porque además reconocen que perdonar también ayuda a sanar su corazón, que perdonar también les ayuda a fortalecer estos procesos que están liderando. Entonces yo te diría que no es fácil perdonar, pero sí estas personas resilientes, estas personas que agencian procesos de resistencia, están perdonando desde el corazón, negándose a olvidar para tener como muy en claro cuáles han sido las condiciones y las acciones que los han llevado a vivir lo que están viviendo, pero sí hay procesos de perdón muy sinceros y procesos que saben las víctimas que también les ayudan a sanar y a reconstruir todas
rupturas que el conflicto ha causado, tanto en las comunidades como en las personas, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Colombia está viviendo pues una coyuntura bastante compleja frente al tema de lo que pues nos ha estado pasando en estos días. Un tema que pues ha servido también de caldo de cultivo en muchas cosas, el tema de la pandemia y por supuesto la protesta social que se ha desatado por casi ya un mes con diferentes brotes en todo el país, representaciones también de las comunidades. ¿Qué reflexión puedes hacer frente a este tema, Josefa, de la comunidad afro, palenquera, raizal y por supuesto la situación que está viviendo todo nuestro país en este contexto? Sí, efectivamente estamos en un momento coyuntural, en un momento sumamente importante desde lo social, pero también desde lo político, en el que las comunidades han salido a la calle, se han volcado a las calles a exigir sus derechos. Este ha sido un proceso de exigibilidad de derechos que no se está dando hoy. Nuestras comunidades siempre han tenido que agenciar procesos de exigibilidad de derechos. El solo hecho de que hayamos sido reconocidos solo hasta la Constitución de 1991 es precisamente producto de esa serie de exigibilidad de derechos de nuestras comunidades, porque efectivamente hemos estado siempre en condiciones de desigualdad, siempre en condiciones de inequidad, y precisamente lo que se está evidenciando en las marchas, precisamente lo que se está evidenciando en las protestas es ese continuum, es esa continua lucha en la que están nuestras comunidades para acceso a oportunidades reales de educación de calidad. Nuestros niños, nuestros jóvenes terminan la secundaria y tienen que acceder a universidades de garaje porque no contamos con los recursos, porque nuestras comunidades no cuentan con los recursos y tampoco tienen la posibilidad de acceder a educación pública. Entonces hay una serie de irregularidades, hay una serie de desigualdades que no permiten que las comunidades tengan mejores condiciones de vida. Y es precisamente esto lo que se está exigiendo, lo que se está reclamando en las calles, que reitero, no es un proceso de hoy, es un proceso continuo, es un proceso de ardua lucha, es un proceso que se da desde lo individual, pero también desde las organizaciones, y lo poco que hemos logrado en términos jurisprudenciales es a partir de estas luchas. Entonces, yo diría que la lucha, que las protestas de hoy es el diario vivir, desafortunadamente, de nuestras comunidades, el diario vivir de la exigibilidad, el diario vivir de tener que visibilizar, el diario vivir de tener que decir, oye, estoy aquí, estamos aquí, somos colombianos, necesitamos que el Estado nos atienda, necesitamos que el Estado nos garantice el libre ejercicio de nuestros derechos, necesitamos sentirnos en igualdad de condiciones y necesitamos que el racismo y la discriminación, sobre todo el racismo estructural que está tan enraizado en la psiquis de la sociedad, del Estado, que se elimine para que efectivamente podamos tener condiciones de igualdad. Entonces te diría que esto es el continuum, es el diario vivir nuestro, estas luchas, estas gestas, y bueno, las comunidades están allí, y decir desde la Comisión de la Verdad, pero también decir desde mi condición de mujer negra, palenquera, que esta lucha hay que seguirla dando, obviamente desde lo pacífico, obviamente desde lo concertado, obviamente desde el diálogo, pero es la única manera que hemos tenido las comunidades de poder acceder a algunos derechos. Ya para terminar nuestra entrevista, Josefa, un mensaje a todos los que nos escuchan a nivel nacional. Bueno, el mensaje es de unidad. Las comunidades hemos permanecido a veces fragmentadas por distintas razones, a veces geográficas, a veces razones políticas, a veces económicas. Pero el mensaje es de unidad, porque solo en la unidad podemos lograr los objetivos, solo en la unidad podemos construir país, podemos construir ese tejido social que se ha roto, que se ha fracturado, y solo en la unidad podemos tener fuerza como colectivo
para seguir caminando juntos en este camino hacia la paz. Josefa, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto queremos abrir estas ventanas, estos espacios pues, para dar a conocer todo el pensamiento y la filosofía de vida que encierran todas las comunidades afro, palenqueras, raizales, reconocer ese gran aporte que le han hecho al país. Tú lo has dicho, desde la unidad se construye el país y eso es lo que queremos todos. Unirnos y todos vamos para el mismo lado, porque si nos va bien a unos, nos tiene que ir bien a todos en esta igualdad que todos estamos buscando. Josefa, muchas gracias por estar con nosotros. Cuenta con nosotros para la difusión de lo que necesites. Nuestro canal está abierto para A ello. ustedes muchas gracias, que estén muy bien.